Así que bueno, comenzaba con todo el derby, ¿no? Con esa, se puede decir, se fue armando esa rivalidad, ¿no? Vean que los jugadores del City, que en algún momento formaron esa plantilla gloriosa que logró esa FA Cup, luego se dieron al eterno rival e incluso ganarían el primer título de Liga 2 años después de aquella suspensión. Así que esas fueron las bases, ¿no? El comienzo de ese duelo que como comentábamos, había varios equipos de la ciudad de Manchester, pero estos dos aspiraban, ¿no? Ya un poco más a representar a la ciudad. Luego vinieron años difíciles, ¿no? Porque, a ver, podemos decir que este derbi, ¿no? Este derbi que hoy en día llama mucho la atención, no ha sido así, ¿no? Es un derbi que podríamos decir que se divide en dos etapas, ¿no? En dos ciclos históricos. Y es todo lo que sucedió antes de 2008 y lo que ha pasado en 2008 hasta acá. Y es por eso que no deja de llamar la atención, porque a pesar de que siempre existió una gran rivalidad entre la ciudad, entre ambos, el duelo entre City y Manchester nunca fue tomado muy en serio. En Inglaterra no le llevaba la pista, ¿no? a los grandes duelos, ¿no? Por lo menos nada que ver a lo que envuelve un Manchester United-Liverpool, que es el clásico de Inglaterra, el clásico del Northwest. No tenía en su momento esa repercusión. Un duelo entre el Manchester United y el Manchester City. Luego de esos principales años que estábamos comentando, vinieron las Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo que se suspendieron los duelos en Inglaterra, toda la actividad deportiva en Inglaterra. Solo habían duelos amistosos, por lo que incluso le digamos algo bastante curioso, que para aquellos años, ¿no? Era muy antes de la guerra y durante la guerra era muy normal que de repente un equipo, los fanáticos un día le iban al United, otro día le iban al City, que ya después de que se finalizaron esas guerras, ese proceso, ya se volvió a remarcar un poco la rivalidad, y ya no era tan bien visto que hicieran eso, como es lo normal, ¿no? Como que hoy en día no pueden hacer lo que ustedes ven aquí, los que pueden ver el video en YouTube, esas dos bufandas que tenemos aquí colgadas, tanto del United como el City. Cualquiera que ve esto, cualquier mancuniano que viera esto, quizás nos mata, ¿no? Porque la verdad no está bien visto, obviamente. Pero bueno, aquí como nos gusta el fútbol en general, no entramos en esa polémica. Pero como comentábamos entonces antes en esas fechas después de la guerra, de las guerras mundiales, se había perdido un poco esa rivalidad. También antes de esos años 70 el Manchester United habría sufrido varios altibajos, como la pérdida casi total de su equipo en la tragedia aérea de Múnich. La tragedia aérea de Múnich. A pesar de eso, el Manchester United logró ganar la Copa de Europa en 1968 de la mano de Bobby Charlton y George Best, disculpen. Y no fue sino hasta la década de 1970 que el derbi volvió a coger vida, que volvió a revivir esa rivalidad entre ambos equipos. Fue ya en 1970 que empezaron esa década. Entre los 70 y los 80 hubo derbi bastante calientes, muy calientes entre ambos. Hay dos precisamente que llaman la atención. Uno fue al principio de los años 70, cuando una entrada de George Best casi provocó que Glenn Pardoe pierda una pierna, una entrada durísima de George Best al jugador del City, que después trajo mucha polémica. Se le pidió sanción disciplinaria a George Best y todo lo demás. Ese fue uno de esos duelos. Y otro fue un partido en la temporada 1973-1974, donde hubo dos jugadores, tanto uno del United como uno del City, Mike Doyle y Louis Mackay. Ellos reciben una tarjeta roja cada uno y se negaron a salir del campo de juego, lo que provocó que el árbitro tuviera que suspender el partido por algunos momentos, llevar fuera a ambos equipos hasta que los dos jugadores admitiesen abandonar el terreno del juego, ¿no? Así que vean que se iba calentando otra vez, volvía a surgir esa rivalidad, renacer esa rivalidad entre el equipo azul y el equipo rojo, ¿no?
Pero también la inconsistencia del City, esos años oscuros del City que descendía a cada momento, ¿no? Que los llevaba entre primera y segunda. También permitió, ¿no? que pasaran varios años sin que se enfrentasen en liga. Y que bueno, por supuesto, ante un equipo que desciende tanto y que hay tantas diferencias, mientras el otro ganaba títulos no solo en Inglaterra, sino también en Europa, y el otro descendía, obviamente se pierde un poco esa importancia que le puede dar el resto del país, ¿no? O el resto del mundo del fútbol, ese duelo, ¿no? Que quizás pasaba por debajo de la mesa, como comentábamos, por ejemplo, con un Liverpool, Manchester United, o con los duelos de Londres, que había mucha paridad, ¿no? Así que bueno, esa inconsistencia del City llevó el derby a un segundo plano. Vean que el City descendería, por ejemplo, en la temporada 1982-83 y no volvió a jugar en la Football League One, como se llamaba en aquel entonces, la First Division, hasta la temporada 1985-86, por lo que todos esos años no hubo enfrentamientos, por lo menos en liga. Sí hubo uno que otro en copa, pero obviamente no es lo mismo porque se marcan mucho las diferencias entre un equipo y otro, ¿no? Esos años oscuros del City, a partir de mediados de los 70, de 80 hasta los 2000, fueron épocas difíciles para el cuadro del Manchester City. Así que no volverían a verse las caras hasta la temporada 1985-1986. Vean que hasta 3 temporadas después fue cuando el Manchester City volvió a ascender otra vez a la primera división, pero una temporada más tarde volverían a descender a la segunda división y otra vez regresarían a la élite del fútbol inglés en la temporada 1989-1990. Vean que ya entrando a la próxima década, ¿no? Hasta ese momento fue que el Manchester City, vean que por lo menos en 10 años fácilmente estuvo en descenso 3 veces. Tuvo la temporada en segunda división al menos la mitad de esa década, lo que te muestra más o menos cómo iban las cosas por Manchester en aquellos años. Al final logra regresar entonces el City en la temporada 1989-1990. Ese partido se juega en el Main Road, que era el antiguo estadio del Manchester City. Ahora, por supuesto, juega en el estadio de Ciudad de Manchester, en el Etihad Stadium, como lo quieran llamar. Pero antes jugaba en el Main Road, que fue el estadio por muchos años del Manchester City. Ese partido de regreso a la primera división fue victoria para el Manchester City. El 23 de septiembre de 1989 derrotaría al Manchester United 5-1. Pero lo que llama la atención de ese duelo es que fue la última victoria del Manchester City sobre los Diablos Rojos en 13 años. Vean, desde 1989 hasta 2002 fue que pudo volver a ganar el Manchester City. Así que de esa manera es imposible que fuera un derbi llamativo y atractivo, ¿no? Como lo es hoy en día. Vean cómo cambia el fútbol, cómo es el fútbol, ¿no? Cómo cambian las cosas. Y hoy en día casi prácticamente le contarías esto a alguien que no se sabe esta historia y te diría que estás loco, ¿no? Pero vean que antes había una cierta diferencia calcada entre el Manchester United y Manchester City. Ojo, aquí en Manchester siempre existió la rivalidad y siempre, obviamente, era el derbi de la ciudad. Y siempre hubo más fanáticos del City y fanáticos del United. Eso no cambió nunca, pero a nivel nacional y por nada que ver a nivel mundial, no era de uno de los derbis de ciudad tan llamativos como lo puede ser el derbi de Milán o como puede ser el derbi de Madrid, por ejemplo, en los mismos de Londres, que llamaban mucho más la atención. Así que bueno, se produjo, vean, 13 años sin ganar. La última victoria de ese Manchester City fue el 23 de septiembre de 1989 y la siguiente victoria vino 13 años después, el 9 de noviembre de 2002, y da la casualidad que fue el último derby jugado en Main Road antes de que el Manchester City se mudara a lo que es ahora el Etihad Stadium o el estadio de Ciudad de Manchester, que se le puede ampliar los dos nombres, ¿no? Esa victoria el 9 de noviembre de 2002 fue 3-1, como comentábamos, y los goles lo anotaron Sean Gouter y un tal Nicolás Anelka, el Puma, ¿no? Que también tuvo muy buenos años con
con el Manchester City. Fue victoria entonces 3-1, ya por supuesto con Alex Ferguson, ya tenía bastantes años ya a cargo del Manchester United. Pero como siempre el fútbol da muchas vueltas y todo cambió, todo tuvo un cambio radical, ¿no? Podríamos llamarlo así, de esa manera, de 360 grados, cuando en 2008 se produjo el cambio de dueños en el Manchester City y el comerciante de petróleo saudí Sheikh Mansour se hizo cargo del equipo celeste, y a partir de ese momento la rivalidad entre los dos clubes, la verdad que se extendió y creció como la pólvora, ¿no? A ver, vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Con la historia, porque mucha gente que quizás, y bueno, con toda la razón, no le gustan los petrodólares, no le gustan estas ciertas inversiones, ¿no? En el fútbol, pero cuando se hacen bien, cuando se hacen con proyectos como, con sus cosas positivas y negativas, porque obviamente, todos los escándalos que han venido con las sanciones FIFA por mala administración y todo esto, todos los escándalos administrativos y económicos que quizás puedan tener Manchester City, y que viene alguien con talonera y empieza a comprar jugadores, quizás no es muy bien visto, pero vean que lo que permitió eso permitió que se reviviera esa rivalidad y darle al Manchester City luchar ese puesto contra el Manchester United, que lo tenía totalmente opacado, ¿no? Y crecer otro equipo en el fútbol inglés, y además darle ese sentido de pertenencia que siempre es tan importante a la ciudad de Manchester. Empezó a crecer la afición, obviamente, del Manchester City, y bueno, lo puedes ver en la ciudad, que las instalaciones, lo que le ha traído el City a la ciudad, este nuevo proyecto de este señor saudí. Y creo que ha sido más lo positivo que lo negativo, sin ninguna duda. Ha permitido entonces que creciera el equipo, que se formara esa rivalidad, darle sentido de pertenencia, y además a la gente que quizás no estaba, se escondía, no decía que era el Manchester City, ahora lo pueden decir sacando el pecho, ¿no? Tanto así que ahora al derbi del domingo, y quizás en estos últimos años, el favorito es el City antes del United. Quizás si te preguntan quién va a ganar el domingo, pudieses decir fácilmente que el Manchester City lo ha sido así los últimos años. Así que vean lo que ha provocado, ¿no? Ese cambio, cuando las cosas se hacen con seriedad, con proyectos. Por supuesto, al principio había sus dudas, porque la mayoría de veces estas cosas salen mal. Pero bueno, el proyecto que ha armado este señor con el Manchester City, y no solo el Manchester City, sino el City Group, el señor Mansour, ha provocado un estallido futbolístico aquí en la ciudad de Manchester, y por eso se le agradece. Si antes era una ciudad futbolera, ahora, y desde que llegó en el 2008, es el doble, y hay que decirlo de esa manera. Así que bueno, empezaba esa época en el 2008 y todo cambiaría. Por fin el Manchester City podría plantearle cara a su rival de ciudad. Ese mismo año, en el 2008, el City compra a Robinho del Real Madrid por unos 30-40 millones de euros. Un año más tarde vendría Tevez, precisamente desde el eterno rival, ¿no? También le vamos a contar ahí una historia bastante particular sobre eso. Y después, el siguiente verano, invertiría una cifra histórica de 120 millones de libras para traerse a jugadores como Yaya Touré, como David Silva, como Mario Balotelli, como el Kun Agüero. Vinieron de a pocos, y bueno, se fue formando ese equipo que ya hoy está establecido y es uno de los más grandes, no solo también en Inglaterra, sino en Europa, siendo un frecuente en la Champions League, no solo en la fase de grupos, sino también en las fases decisivas. Y finalmente, en 2011 lograría entonces su primer título en más de 30 años, cuando el equipo gana la FA Cup venciendo al Stoke City. Es por eso que queríamos como dividir, ¿no? Hay como dos, se divide en dos este derbi, antes del 2008, ¿no? Y después del 2008 cambia la cosa, y la verdad que bueno, había que resaltar eso. No deja de ser importante lo que había pasado antes del 2008. Esos enfrentamientos de los 70 fueron muy picantes también. Hay muchas anécdotas en los años 90 con Roy Keane, que en un partido se molestó con un rival del Manchester City. Le sacaron roja. El mismo Roy Keane admitió que le encantaban jugar esos partidos, que había
mucha tensión y mucho calor, así que lo recalcamos, ¿no? Porque es importante que en la ciudad siempre ha existido esa rivalidad y obviamente cada vez que hay un duelo, un Manchester City y Manchester United, la ciudad se paraliza y la verdad se siente esa rivalidad en la ciudad.